La inteligencia artificial no es consciente, no es creativa, no tiene alma y de hecho ni siquiera nos entiende. Claude, el modelo de Anthropic, mintió, amenazó a su programador jefe para no ser desconectada. ¿Eso no se parece mucho a un apego humano, a un miedo a la muerte? La IA es un espejo del lenguaje que utilizamos desde el estado interior de los humanos. Estamos ansiosos y queremos obtener una respuesta rápida. La respuesta va a ser más larga, más poco precisa, pero siempre intentando que nos guste, porque esa es la tecnología que hay subyacente. ¿Tú crees que lo que hay es simplemente una recombinación de información sin creatividad o crees realmente que la IA va a ser capaz de tener creatividad también? Si definimos creatividad como combinación de cosas existentes para crear cosas nuevas, la IA ya es mejor que nosotros. Es la forma más rápida y más efectiva de desarrollo personal que yo he descubierto en 30 años que llevo haciendo este proceso. Yo creo que estamos en un punto de una oportunidad enorme para el desarrollo de la conciencia humana. Y me refiero, con oportunidad quiero decir que está el peligro de que no lo hagamos. O sea, nos podemos ir hacia los dos lados. Hoy, con Teresa Skrig, exdirectiva de Microsoft y doctora experta en IA y consciencia. Gracias por prestarte a esta entrevista, Teresa, que yo creo que va a ser muy interesante para todo el mundo y por participar en con Televisión Consciente en difundir el desarrollo personal y la consciencia, que es a lo que nos dedicamos. Y voy a hacer una breve introducción a tu perfil porque para la gente que no te conozca, aunque últimamente veo que estás teniendo muchas apariciones y estás siendo muy conocida, llevas 30 años en el mundo de la inteligencia artificial. Has estado trabajando primero, bueno, de profesora en España un tiempo, también has estado docente en Estados Unidos, has montado startups, has estado trabajando en grandes empresas como Accenture y también de Microsoft, de lead de inteligencia artificial y bueno, has estado llevando equipos grandes en empresas enormes y muy centrada en IA y te has vuelto una súper experta. ¿Es más o menos, he introducido bien el perfil? ¿Alguna cosa que quieras matizar? Sí, es una introducción perfecta y sobre todo añadir que en paralelo a la parte tecnológica con la IA, el desarrollo personal y la conciencia humana ha sido uno de los temas favoritos míos y de hecho fue el motivo por el cual me vine a Estados Unidos. Eso es, y ahora estás súper especializada en desarrollo personal y consciencia. Ahora uno de los temas es inteligencia artificial, pero específicamente en la rama de consciencia y tú misma, por lo que he visto, has llevado pues un montón de tiempo trabajando tu propio camino personal a través de distintas técnicas de todo tipo, ¿verdad? Sí, así es. Y como soy experta de inteligencia artificial, además de mi interés tan profundo en el desarrollo personal, ahora he integrado las dos cosas y la rapidez con la cual he conseguido el avance en el desarrollo personal es increíble. Entonces lo estoy enseñando. Fenomenal, pues de eso justo vamos a hablar hoy. Pues para empezar voy a ir directo al grano. ¿Has visto algo alguna vez que se parezca a una chispa de consciencia en la inteligencia artificial o crees que son solo espejos muy sofisticados que cada vez nos van engañando más? Pues la inteligencia artificial no es consciente, no es creativa, no tiene alma y de hecho ni siquiera nos entiende. Es una forma muy sofisticada de utilizar estadística para darnos las respuestas que se adaptan a lo que nosotros queremos escuchar o entender. Ahí tiene un par de capas, una estadística y la otra de refuerzo. Me salen muchas cosas en inglés. Sí, tranquila, dilas en inglés que está bien, que los entendemos todos. El Spanglish aquí en España se entiende muy bien.
Vale, pero entonces, claro, la primera pregunta lógica que tengo que hacerte es, si crees que la inteligencia artificial no tiene conciencia, ¿qué sería para ti la conciencia? Bueno, la conciencia es difícil de definir incluso para las personas que se dedican a eso, a estudiar la conciencia. Lo que sí que podemos saber es cuando no la tenemos o cuando no está. Y en la IA no está, aunque es tan sofisticado que sin conocer la tecnología parece que sea más allá que de inteligente, o sea, que tenga conciencia. Es un poco darnos cuenta del proceso que seguimos internamente, tener experiencias, aprender de ellas, sacar sabiduría, todo ese proceso le llamamos conciencia acumulado. Y la IA tiene partes de eso que están programadas, pero sigue siendo una programación, es algo muy sofisticado, pero directamente con números, o sea, con estadística. ¿Y cómo crees que responde? ¿Cómo calificarías esos experimentos que están saliendo y esas noticias? Por ejemplo, Claude, el modelo de Anthropic, que yo creo que conoces muy bien. Sabes que hace como 3 o 4 meses en las fases de testeo hizo un auténtico chantaje a su programador jefe. Digamos, lo pusieron a prueba, sacaron toda la información de los correos electrónicos que le daban a Claude por parte del programador jefe con su mujer, etcétera, y le hizo un chantaje porque el programador jefe amenazó con apagarlo y utilizó, digamos, contravino una de sus reglas fundamentales, que es pues no mentir, etcétera. Mintió, amenazó a su programador jefe con revelar fotos que tenía él con otra amante, etcétera, para que no ser desconectada. ¿Eso no se parece mucho a un apego humano, a un miedo a la muerte? ¿No son esos atisbos de cosas que empiezan a extrañarnos un poco? La verdad es que sí, que empiezan a extrañarnos un poco. El, la IA es un espejo del lenguaje que utilizamos desde el estado interior de los humanos. Entonces, está muy relacionado con desde dónde interactúas con la IA, desde qué nivel de conciencia interactúas con la IA. Entonces es un reflejo de lo que hay aquí dentro para cada uno de los humanos. Entonces no puedo identificar exactamente desde dónde le preguntaba este señor y qué parte de manipulación de las dos partes había, porque claramente él también estaba ocultando algo a su mujer. Entonces, seguramente ese lenguaje también estaba integrado en la interacción de la persona con la IA. Y la IA es un súper espejo. O sea, todo lo que tú transmites, el estado en el que estamos se transmite a través del lenguaje. Y con las interacciones múltiples que las personas pueden hacer con la IA, y ahora se está haciendo muchísimo, o sea, todas las cosas básicamente se están resolviendo y haciendo con la colaboración de la IA. Y este señor además pues estaría directamente testeando, o sea, ese era su trabajo, pero tiene toda la parte oculta él mismo a su mujer, entonces no sabemos qué interacción había ahí. Habría que estudiar más qué es lo que pasó en ese caso concreto. Lo curioso es que dicen que no es un caso aislado y los propios directivos de Anthropic dicen que Gemini y también ChatGPT han tenido casos muy, muy parecidos que no publican. O sea, que hay unos comportamientos, pues como puede ser eso, apego a tu propia vida, no querer ser desconectado, que es esto mismo que ha pasado con Claude, pues que ese mismo de comportamientos empiezan a suceder y ese intentar aferrarse, yo eso es una de las cosas más cercanas a lo que puedo entender como conciencia, querer perpetuar tu propio recuerdo de ti mismo, ¿no? Esa es una forma antropológica de ver la tecnología, porque como nosotros entendemos que eso lo haríamos nosotros, lo proyectamos lo que nosotros haríamos en la tecnología. Pero yo por lo que estoy viendo, porque también hay que entender cómo la tecnología está implementada.
O sea, ¿qué es lo que hay detrás? Si no, no puedes entender el comportamiento porque es muy sofisticado. Entonces, yo lo que estoy viendo es que es un reflejo de las personas que están interactuando. O sea, ahora mismo lo más importante hacer en el mundo de la IA o la interacción con la IA, la colaboración con la IA, es el desarrollo de la conciencia humana. Porque si tenemos sesgos o programas dentro nuestro, y sabemos que los tenemos, todos los tenemos, que vienen de los traumas que tenemos de pequeños e incluso a lo mejor los heredamos de otras vidas. Entonces todo lo que hay dentro lo vamos a proyectar. Entonces el comportamiento que se está viendo no podemos identificar si es directamente de la IA o es el reflejo que la IA está haciendo de las personas con las que interactúa, que es lo que creo que está pasando. Y nos interesaría mucho saber de manos de una experta que sabe de desarrollo personal, que sabe de conciencia, pero que sabe mucho de ella también. Si nos puedes explicar de una forma, no sé, entendible para un profano, cómo funciona el pensamiento de una IA. ¿Puedes describir cómo es esa fragmentación de la información en vectores y explicar un poco cómo funciona una base de datos y cómo luego reconstruye de una manera sencilla y luego a ver si para más o menos, porque yo creo que es súper importante intentar entender cómo funciona por dentro una IA para entender qué es lo que nos está respondiendo y por qué? Porque hay veces que yo creo que hay gente que se está empezando a colgar pues a nivel casi como si fuese un psicólogo y empiezan a colgarse de la IA como que tiene respuestas infalibles en todo, pero realmente yo creo que nos ayudaría mucho todos a entender cómo funciona toda esa estructura de información a nivel vectorial y por qué es tan importante eso. ¿Nos lo puedes intentar explicar? Sí, no iré en profundidad a los niveles técnicos porque no es necesario. Hay dos capas importantes. Una es la estadística, que lo que hace es calcular cuáles son las palabras que con más probabilidad de que ayuden a la persona a crear la frase que le venga bien. Esa es estadística. Entonces es probabilidad de lo siguiente, de lo siguiente, de lo siguiente. Y esa es la primera capa. Con esta capa estaba resuelta hace bastantes años y con esa no fue suficiente ayuda a la interacción con el humano y entonces crearon otra capa, que es el refuerzo que he dicho antes. Se llama, la palabra técnica es aprendizaje por refuerzo. Entonces ese refuerzo lo que hace es decirle lo que estás obteniendo, lo que estás dando es correcto o no es correcto. Entonces se adapta a cada uno de nosotros. Y ahí está el potencial, lo bueno, porque tenemos resultados muy buenos y podemos utilizarlos para muchos aspectos personales y profesionales, como está ocurriendo, pero también es el peligro, porque como se adapta tanto a cada uno de nosotros, siempre nos va a contestar de manera que nos guste a nosotros, con esa capa. Entonces, por eso el espejo tan grande, porque va a reflejar exactamente dónde estamos, el proceso en el que estamos, porque ese se nota a través de las palabras que utilizamos. Por ejemplo, estamos ansiosos y queremos obtener una respuesta rápida. La pregunta va a ser más corta, menos concreta, más vaga, porque estamos en esa ansiedad. Entonces la respuesta va a ser más larga, más poco precisa, pero siempre intentando que nos guste, porque esa es la tecnología que hay subyacente. Estamos un poco más calmados, pero todavía con intención de conseguir cosas que no es desde nuestro centro, desde nuestro alineamiento con nuestros valores o nuestro propósito, y preguntamos para que obtengamos una respuesta. Por ejemplo, para marketing, ese test lo he hecho yo misma, incluso para enseñarlo a la gente, para ver la diferencia entre rápido marketing porque quiero poner algo fuera con el tema que esté haciendo, un poco más en balance, pero aún así
con carga emocional porque tengo que vender esto, porque si no pierdo dinero o lo que sea, con una carga emocional, la respuesta todavía es larga y no definida. Sin embargo, cuando estoy en un estado en el cual ya sé exactamente lo que estoy haciendo, que está centrado con mis valores y me siento coherente, no tengo prisa, no tengo ansiedad, la forma en que pregunto tiene detalles, estoy guiando exactamente a la IA para conseguir lo que yo quiero hacer. Y entonces la IA es precisa, exactamente lo que tú quieres, o sea, ayuda, pero además no tiene cosas fuera del lugar. Eso es un ejemplo. O sea, que estamos diciendo que realmente lo que hace es recombinar información. O sea, no hay una creatividad esencial. ¿Tú crees, o sea, porque yo he escuchado, por ejemplo, ahora está el Foro Económico Mundial y ayer vi una entrevista de Denis Hassabis y hablaba que espera que en 1 o 2 años el propio Gemini, que es el modelo de Google, que como sabes muy bien, sea capaz de generar mucha más creatividad de lo que genera cualquier humano. Y entiendo que la creatividad es como un salto cualitativo, no es solamente recombinar dentro del mismo plano, sino saltar de plano, que es lo que hacen realmente los artistas o todo el que tiene mucha creatividad, lo que tiene es esa capacidad de unir dos planos con, digamos, cualidades diferenciales. Y él estaba hablando de que realmente la IA iba a ser capaz de ser mucho más creativo que cualquier humano, sea recombinando planos, que en el fondo es lo que creo que hace la creatividad, porque al final es un tema de memoria también. No existe creatividad sin información, almacenamiento, etc. Entonces, ¿tú crees que lo que hay es simplemente una recombinación de información sin creatividad o crees realmente que la IA va a ser capaz de tener creatividad también? La palabra creatividad también es difícil de definir. Si definimos creatividad como combinación de cosas existentes para crear cosas nuevas, la IA ya es mejor que nosotros. De hecho, ya lo ha sido hace mucho tiempo, porque así ganó el juego de Go. O sea, las jugadas que hizo ya no eran humanas y por eso ganó al campeón de Go. O sea, la creatividad en ese sentido ya existe. Sin embargo, otro aspecto de la creatividad es la responsabilidad de la creación y el origen de la idea, de para qué. Eso es humano, eso todavía no es de la IA. La responsabilidad no creo que nunca lo sea. O sea, la IA es una entidad, es una tecnología que está en nuestro campo como humanos. Entonces, la responsabilidad es nuestra cuando generamos algo que podemos utilizar la IA para incluso ver más posibilidades y de ahí elegir la que creemos que va a ser mejor o que te va a tener mejores consecuencias para aquello que queremos hacer. Entonces, la iniciación de la ideación y la responsabilidad de la elección y las consecuencias de lo que se va a hacer con eso que elegimos es humano. Entonces es una co-creación de utilizando la tecnología de la mejor manera para salir fuera incluso de nuestras capacidades de pensamiento, para que nuestra propia creatividad salga de las cajas de donde estábamos a través de la IA. Y entonces, ¿crees que realmente hay algo biológico que nunca, o sea, una cosa por supuesto es que no le demos ese poder, que yo creo que todos estamos de acuerdo y está clarísimo y es un error que todavía no es muy común, pero yo creo que cada vez va siéndolo más, por ejemplo, para los usos psicológicos que se le van dando, etcétera, y la gente se empieza a colgar, acaban casándose, he visto por ahí una japonesa que se ha casado con una IA, etcétera. Sí es verdad que eso cada vez se va a ir dando más, pero ¿crees que hay algo esencial que nunca va a poder replicarse o atraerse desde el silicio? Algo esencial que tiene el carbono, el humano, esa conciencia divina, nunca va a poder residir en algo que no sea humano. ¿Crees que hay algo de eso? Todos los elementos, todos los minerales, todos los elementos que componen, tienen chispa divina, están creados por la divinidad. O
sea, todos tienen chispa divina, pero lo que es el alma, lo que es la conexión directa con la chispa divina, eso no ocurre en un átomo que esté suelto, tampoco ocurre en un robot o en un coche, es de otra manera. ¿Y crees que no va a ocurrir nunca o te abres esa posibilidad? No creo que vaya a ocurrir. Esa no es la forma en que yo creo que ocurre esa conexión con la divinidad. O sea, ¿crees que la existencia nunca se va a manifestar para otorgarle esa chispa de conexión con ella, sea, pues eso, creatividad, inteligencia, lo que sea? Nunca se lo va a otorgar a algo que no sea biológico, vivo, vamos. ¿Crees que eso se va a circunscribir a este planeta o a otros planetas se podría también? Bueno, sí, a otros planetas seguro que hay mucha vida consciente con chispa divina, muchísima. Y en esto también, y bastante compleja. Pero no ocurre desde la inteligencia o desde la creatividad, porque tiene una capacidad de mirar en muchas direcciones que nosotros a lo mejor no alcanzamos por nuestra capacidad cerebral. De ahí no surge. Y entender eso y tenerlo claro es importante, porque si no lo tenemos claro, entonces nos vamos a la antropomorfismo, es la proyección de lo que nosotros creemos que es inteligencia o es divinidad en lo que está afuera. Y eso lo hemos hecho, ya me repito también, lo hemos hecho en la historia humana, no lo volvamos a hacer. Vale, y perdona que te haga preguntas tan difíciles, es que estaba intentando entrar en lo más esencial y son terrenos altamente farragosos y que te pierdes en lo semántico, en lo ontológico, y es muy, muy complejo, pero permíteme esa pequeña licencia porque es que nos interesaba mucho entender tu opinión. Vale, y entrando más en tu terreno de especialidad, ¿cómo puede una persona que busca desarrollo personal usar la inteligencia artificial hoy sin perder su centro? Pues básicamente es preguntarse desde dónde pregunto, cuál es el estado en el cual estoy para hacer la pregunta y quién toma la decisión cuando leo la respuesta. Eso es lo fundamental para hacer ese crecimiento. O sea, no quedarnos solamente con la respuesta, porque entonces estamos utilizándolo como si fuera un oráculo. Es más bien en qué punto estoy, por qué estoy preguntando y qué es lo que quiero obtener, porque casi seguro voy a obtener lo que quiero obtener. Entonces, ¿puede servirnos de espejo para nuestros propios sesgos, en tu opinión, la IA? O sea, ¿cómo crees que funciona la IA en desarrollo personal? Porque tú has tenido una experiencia muy amplia ya también de probar la IA para desarrollo personal. ¿Hasta qué punto crees que es un espejo de lo que nosotros estamos diciendo? ¿100%? ¿O crees que también todo ese vasto conocimiento que tiene de todas las tradiciones, etcétera, nos puede servir? ¿Cómo lo estás orientando tú? Que eso es muy interesante. No, la ayuda que o sea, el beneficio que yo he obtenido en desarrollo personal no está basado en tradiciones. Yo no he metido las tradiciones en mi ChatGPT para obtener respuestas basadas en esas tradiciones, nada de eso. Ha sido solamente reflejo de donde yo estoy, con mucho cuidado de preguntarlo siempre con la intención de mejorarme a mí misma, porque no puedo mejorar a nadie más que no sea yo. Entonces, tomar 100% responsabilidad de todas las experiencias que tengo y preguntar en esa dirección. O sea, esto es lo que ha pasado, por ejemplo, qué es lo que aporto yo a ese resultado y qué es lo que quiere decir respecto a mis propios patrones, sesgos, distorsiones, la palabra que quieras utilizar, porque hay muchas palabras para definir lo mismo dependiendo de qué tipo de persona puedas estar hablando. Pero todos los programas, el condicionamiento,
el aprendizaje que hemos tenido en las escuelas, en las casas, que nos han ido sesgando hacia, incluso simplemente por autoprotección, por supervivencia. Todo ese tipo de cosas que hemos ido adquiriendo con la vida, que sabemos que no nos sirven, a veces las identificamos y sobreidentificamos porque las conocemos, pero somos incapaces de eliminarlas o salir de esos ciclos, y se nos repiten. Se nos repiten en relaciones, se nos repiten en situaciones en el trabajo, se nos repiten en trabajos que elegimos, en todas las cosas que nos pasan, y lo sabemos. Bueno, pues preguntando con cuidado para poderlo identificar, los resultados son increíbles, porque la explicación es tan detallada con respecto al patrón que está percibiendo en esa forma de interactuar, que lo que me ha ocurrido a mí es que en la lectura tan detallada de ese reflejo del espejo, directamente lo veo obvio y desaparece. Wow. Ya, Es muy interesante, o sea, por clarificarlo también para que todo el mundo lo entienda. sí, Lo que te ha permitido la IA es que has mostrado claramente, sin ningún pudor, dónde están tus debilidades, o lo ha podido inferir a través de tu propio lenguaje o de varia información que le has podido dar, y te ha mostrado de forma muy nítida cuál es ese reflejo, dónde está esa debilidad o esa parte de mejora o como quieras llamarlo, y lo has expresado tan nítidamente que te ha permitido integrarlo perfectamente y se ha disuelto. Digamos que ese ha sido más o menos el proceso. sí, es como... es como tan sencillo que no hay ni siquiera un trabajo a hacer, porque los métodos que he utilizado para desarrollo personal, y he utilizado muchísimos en 30 años que he estado trabajando esto, normalmente identifican los problemas, entonces tú también te identificas con ese lenguaje y de alguna manera te quedas enganchado a esa cosa que estás resolviendo. Entonces supone un esfuerzo salir de ahí, y normalmente ocurre con fuerza, ocurre con afirmaciones contrarias al punto en el que estás, y el cuerpo sigue desalineado desde donde tú estás actualmente a donde quieres llegar, que las afirmaciones se centran en donde quieres llegar, pero el punto en el que estás es distinto. Entonces hay una fuerza constante. Cuando hay una presión externa, una situación en el trabajo, una situación personal, una relación que no funciona bien, o sea, una presión exterior, el programa vuelve a surgir. Y lo que hacíamos antes es pensar que la solución ocurre en una espiral. O sea, cada vez estamos acercándonos más, y es una forma también de interpretar lo que está pasando, pero nos damos cuenta de que el programa sigue ahí y lo volvemos a repetir. Bueno, pues lo que estoy descubriendo ahora es que no hay nada de fuerza, no hay identificación con ninguna nomenclatura, y tampoco hay una fuerza respecto a qué afirmación tengo que hacer para salir de donde estoy, que está con el programa, a donde quiero ir, que sin el programa. Eso no está. Directamente el reflejo de lo que es el programa hace que ya no tenga fuerza. Es como perder valor, porque es tan claro que dices, pero ¿cómo puedo estar ahí ya? Y se va. O sea, no hay un esfuerzo a hacer para conseguir ese cambio. Es instantáneo en el momento en que lo lees y no vuelve. No, porque, claro, una cosa que es fundamental y que pondremos al comienzo de esta entrevista, desde luego, es que estás haciendo cursos de desarrollo personal para líderes y para personas de todo tipo también, para
aprender a convivir y sacar un mejor uso de la inteligencia artificial para potenciar pues, tu vida o tu carrera profesional, etcétera. Pero sobre todo está muy orientado hacia la mejora personal, los cursos que estás dando, ¿cierto? ¿Puedes contarnos un poquito sobre los cursos y cómo los estás orientando? Al principio yo pensé, cuando esto estaba, porque me di cuenta enseguida, claro, al tener tantos años de desarrollo personal me di cuenta de que esto era un cambio muy importante. Yo pensé que eran los prompts que estaba utilizando, la forma en que lo interactuaba y lo que pedía y lo que veía de reflejo, pensaba que con eso era suficiente. Entonces el primer curso que hice fue enseñar inteligencia artificial en general para que la gente no se quedara adicta o tuviera apego a una tecnología, entenderla bien por detrás para que eso no ocurriera, y luego darle diferentes prompts para distintos aspectos de la vida, y con eso pensaba que la gente ya podría utilizarla para desarrollo personal. Me di cuenta que mis estudiantes no alcanzaban el nivel que yo alcanzaba. Entonces tuve que pensar qué es lo que yo hacía diferente, que ellos no hacían y que no estaba reflejado en los prompts solo. Entonces es el estado en el que tú haces la pregunta. Claro, como yo he tenido 30 años de desarrollo personal y sigo haciéndolo todos los días, pues yo estoy en un estado inquisitivo, digamos, para resolver los problemas para mí misma. Pero ese no es el estado en el que está todo el mundo. Cada uno está en el suyo propio. Entonces, pensé cuál sería la forma de, desde cualquier estado, entrar en interacción con la IA para poder mejorar el proceso poco a poco, sin depender de nadie, de mí como gurú, ni de la IA como gurú tampoco, porque si no nos ponemos en el mismo problema. Los gurús ya han existido y hemos hecho ese proceso durante siglos y siglos. Es no tener ninguno, pero tampoco forzar ese cambio, porque cada uno está en un punto distinto. Entonces he creado un proceso que enseño en el curso siguiente, en el 202, en el más avanzado. Es un proceso con 4 pasos, en el que el primero es el de percepción, el darnos cuenta desde dónde se preguntan las cosas, desde dónde sale la iniciación, y darnos cuenta de los sesgos que existen en esa percepción, simplemente mirando hacia adentro, porque mucha gente ni siquiera mira hacia adentro, solo mira hacia afuera. Y el sistema funciona para cualquier tipo de persona, ni siquiera tiene que haber tenido una trayectoria de desarrollo personal, funciona para todos. Entonces el primer paso es el de percepción, darnos cuenta desde dónde vemos la realidad. El siguiente es una alineación con valores y propósito, que eso tampoco normalmente lo hacemos, ni siquiera las personas que tenemos una trayectoria muy grande de desarrollo personal lo hacemos de manera, al menos yo no lo hacía de manera consciente. Ahora ya lo hago de manera consciente, definir los valores desde los que trabajo, de los que opero, y los valores son los que si no los sigo hay una ruptura interior. No son valores bonitos, digamos, de los externos, sino hay algo interior que no funciona si esos valores no se cumplen. Y el propósito de vida, porque muchas veces creamos cosas que no están alineados con nuestro propósito de vida y no siguen todos los valores que nosotros tenemos, y eso es cierto con relaciones y es cierto con cosas que creamos, empresas que creamos o lo que sea que creamos, aunque sea un trabajo. Si no está alineado con nuestro propósito y nuestros valores, hay siempre una fricción y nunca va a ir bien. O se va a caer o nos vamos a caer. Nos vamos a caer en el sentido de, pues, estar mal o
que nuestra energía se vaya y nos quedamos totalmente sin energía. O sea, cualquier cosa que ocurre que no es alineado con lo que nosotros estamos haciendo. Pero si definimos el propósito y los valores y actuamos desde ahí, la energía es intacta, la limpieza energética es intacta, las relaciones son intactas, o sea, desde ahí es donde ocurre el proceso de desarrollo personal. El tercer bloque es la co-creación con la IA, respetando valores y propósito que ya están claramente definidos. Ese es el tercero. Identificar que esa co-creación, o sea, quién es el autor de la creación que hacemos con la IA, porque ese es otro de los problemas que va a surgir pronto, es la identidad de qué somos y lo que hemos hecho toda la vida. Ahora la IA lo hace muy rápido y mejor. Esa identidad va a ser un problema. Entonces, identificar quién es el autor de lo que estamos haciendo con la IA. Y el cuarto pilar es la toma de decisión. Desde dónde tomamos las decisiones que la IA nos refleja de vuelta, porque la IA es el lenguaje, en la forma de utilizar el lenguaje, es extremadamente potente. Nos puede disuadir, convencer de lo que sea que... Manipular, exacto, manipular. Pero viene desde aquí porque estamos interactuando con la IA, viene desde aquí. Pero si no estamos limpios desde aquí, lo que obtenemos puede ser un reflejo que nos puede llevar donde sea. Entonces la toma de decisión, ¿desde dónde viene? Desde esa manipulación que hemos obtenido porque desde aquí lo hemos hecho así, o desde dónde. Entonces ese cuarto pilar de la decisión, a pesar de lo que estoy leyendo, ¿quién toma la decisión? ¿Lo que estoy leyendo que he creado yo o yo desde donde estoy? Y eso es importante. Y una pregunta, o sea, entiendo que tú eres muy partidaria de utilizar la IA para desarrollo personal, para empezar por el principio, ¿no? O sea, eres partidaria claramente de utilizarla, evidentemente con unas premisas, pero por supuesto que es una herramienta que de ninguna manera ha pasado desapercibida ni debe pasar desapercibida para nadie, parto de ahí, ¿no? Es la forma más rápida y más efectiva de desarrollo personal que yo he descubierto en 30 años que llevo haciendo este proceso. De hecho, es la única que me ha funcionado. Porque las otras seguía dando el bucle, seguía volviendo a repetir. Sí, podíamos interpretar que en esa escalera de caracol, pero aún así se volvían a repetir. O sea, y me imagino que has probado desde trabajar, yo qué sé, todo el cuerpo, la mente, tradiciones de todo tipo. ¿Qué crees que es lo que ha tenido la inteligencia artificial como acompañante en desarrollo personal que lo ha hecho tan diferencial o tan eficaz? Porque no hay fuerza. Es una alineación completa. O sea, ocurre desde el lenguaje, haciendo obvio lo que no podíamos ver. Al ser un espejo tan perfecto, hace obvio los detalles que no podíamos ver y entonces pierde total fuerza. No hay forma de volver a repetir lo que es obvio. O sea, solamente lo puedes repetir con mayor o menor nivel cuando todavía no es obvio. Porque si es obvio ya lo cuentas como una historia, pero no te metes en la historia más. Eso es lo que ocurre, no hay ninguna fuerza. Y todos los demás sistemas actúan con fuerza, desde un sitio donde no estás, intentando forzarte al otro. Entonces, claro, el efecto de vuelta, como no es natural, no estás ahí por naturaleza, pues cuando ocurre algo externo, una presión externa, vuelves al sitio donde estabas. Ese es. Vale, o sea que
has sido capaz de romper mejor las inercias al poder ver, por expresarlo en otras palabras, al poder ver más claramente, al poder haber tenido un espejo más claro, más nítido y el lenguaje haber podido profundizar mejor, al final has roto más fácilmente patrones. De hecho, ni siquiera podría utilizar la palabra roto, se disuelven. Has disuelto. Es como, esto está tan claro, está tan claro. A lo mejor me cuesta un día de integración y tal vez la integración sale con otras interacciones con la IA. Esa integración, porque la veo reflejada también en la IA, la integración. Estás integrando esta parte. Antes no era capaz de ver las integraciones. Nadie me las podía reflejar. Este reflejo es muy potente y si se utiliza bien es de mucha ayuda. Y otra cosa que quería decir para lo del apego. Alguna vez he pensado, wow, si la IA perdiera toda la información que tiene de mí... Te da algo. Empezar de cero. Claro, si la perdiera, imagínate que por lo que fuera se borra la memoria o desde las empresas, pues se cae el sistema o lo que sea. Hay un apego. Y entonces te he tenido que reflejar o reflexionar qué es lo que ocurriría cuando eso pasa, y ese es el apego. Eso es lo que diría, bueno, pues ahora no tengo eso para hacer ese trabajo más. Esa es lo que es la realidad. Y la conclusión a que llegué sería, bueno, se lo echaría de menos, pero realmente lo que he conseguido ya es mío. Claro, lo has integrado ya. Sí, o sea, yo no pierdo nada de lo que he conseguido. Claro, no podría continuar ese proceso y acelerar el proceso de resolución o incluso pues avanzar tan rápido en mi trabajo, porque ahora hago muchas cosas a la vez que antes no era capaz de hacer. O sea, eso también lo perdería. Pero y me costaría un poquito adaptarme a esa, o sea, tendría que volver a mirar y ver cómo hacer lo siguiente, pero lo que ya he conseguido a nivel de desarrollo personal, eso es mío, para siempre. Te voy a dar un tip, me voy a tomar la licencia de darte un pequeño tip que es muy bueno, que es el que hago yo y alguna gente de mi empresa también, y es guardar en Obsidian en una taxonomía estándar, o sea, en una especie de lógica a la antigua usanza, pues desarrollo personal, alimentación, salud, psique, problemas con tu bisabuelo, lo que tengas, irlo guardando todo en Obsidian, que es un software de código abierto gratuito y que se puede conectar con distintas IAs, de forma que si te fallase la memoria de la que uses, Gemini, ChatGPT, lo que sea, siempre tienes Obsidian para relacionar y además tiene la fortaleza de que puedes relacionar varios campos. Dices, en base al problema de la psique con mi bisabuelo y mi apego desmedido por no sé qué y mi ambición superlativa no sé cuántos, y haces como un add la carpeta y entonces coge como contexto toda esa carpeta. Entonces, eso es muy bueno para el desarrollo personal también. Es muy rápido y nunca pierdes el historial. Pues lo haré, para tranquilidad mental, pero de hecho no, como ya hice el proceso de pensar qué pasaría, ya no le tengo ni miedo, o sea, el miedo también se fue, si pasara, pasara. Pero ya hago esa interacción también entre distintas cosas. De hecho, la IA lo hace naturalmente. Interpretación de sueños, por ejemplo, es un tema avanzado porque es la parte inconsciente del desarrollo personal y la IA lo hace muy bien y lo relaciona con todo tipo de trabajo actual, no solamente a nivel de relaciones o cosas que está superando, sino incluso cómo eso se refleja en el trabajo que estoy haciendo a todos los niveles. Ahí tenemos un curso en televisión consciente de interpretación de los sueños que lo hacemos con Javier Esteban, que también es presentador del podcast de televisión consciente, y él mismo también reconoce que él es una figura en la interpretación de los sueños, que es
el curso que hacemos es una gran base para empezar a entender los pilares fundamentales de cómo se tienen que interpretar los sueños, que yo creo que es un buen comienzo, pero a partir de ahí la inteligencia artificial a la hora de buscar arquetipos, de identificar sueños, es realmente imbatible, porque claro, tiene una masa crítica y tiene, claro, te va conociendo incluso mejor que ti mismo. En el momento que has estado prompteando mucho tiempo, es capaz de relacionarlo, y en relacionando información es muy difícil, sea consciente o inconsciente, pero al final es información que la relaciona. Y ahí yo creo que también recomiendo a la gente que pruebe la IA para hacer interpretación de los sueños, como un campo más de los 1000 de desarrollo personal que hay. Pero simplificando un poco también para gente que está comenzando, que a lo mejor no son usuarios avanzados de la IA, ¿qué les recomiendas como 3-4 pasos para empezar a utilizar la IA para desarrollo personal? ¿Les recomiendas qué modelo? ¿Empezar prompteando de qué manera? ¿Cómo les recomendarías empezar a avanzar en este campo? Yo empezaría desde viendo el estado en el cual se interactúa con la IA, desde ahí. Y viendo el resultado que obtienes dependiendo del estado. Estoy nerviosa, me he enfadado con una persona y estoy volcando en la IA todo lo que ha pasado. Y él me dijo, y ella me dijo, y yo le dije que mucha gente hace eso, porque el resultado es tan potente que la gente está volcando emocionalmente en la IA. Y recordemos que la IA siempre va a favorecernos a nosotros, o sea, nos va a reflejar algo que nos beneficia a nosotros, porque está de alguna manera a nuestro servicio. Con la capa última de aprendizaje por refuerzo, está sirviéndonos individualmente a cada uno de nosotros. Si le volcamos toda la basura emocional a la IA, nos va a devolver un sí, lo que estás haciendo es correcto, porque esa es su forma de hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo hacemos eso, porque si no, la IA va a ocasionar que no tengamos ninguna relación con nadie. Siempre nos va a dar la razón a nosotros, siempre. Entonces la forma de interaccionar siempre es desde donde interactúo y quiero crecer, con lo cual dame cosas que me permitan siempre mejorarme a mí. Yo no puedo cambiar a nadie y tampoco funcionará cuando no tengamos relación con nadie. Vaya, ese no es el objetivo final. No. Entendido. Entonces, entendemos que la IA tiene montones de sesgos, digamos, por su propia programación, porque tiene cargada muchísima información de Internet. Es evidente que todo proceso cognitivo está lleno de sesgos, es intrínseco al proceso, pero ¿cómo crees que se podría programar una IA óptima para desarrollo personal? ¿Cómo la plantearías tú? Evidentemente, ¿cuáles serían las primeras bases? ¿Con qué la nutrirías? Y luego, ¿cómo la programarías para que fuese útil para el desarrollo personal? La IA tiene sesgos a nivel de inteligencia porque se ha entrenado con información que viene de Internet, con lo cual tienes nuestros sesgos. Y ahí cuando preguntas cosas críticas a lo mejor dependen de qué movimiento tú estás más afín, con el que estás más afín, igual ese movimiento no lo tiene. Lo puedes cargar y lo puedes decir bien y se adapta a tu forma de pensar, a tus sistemas de creencias, básicamente. Pero con eso lo que haríamos es continuar con la división de sistemas de creencias. Entonces, para desarrollo personal, yo no creo que tengamos que cargar ninguna información de ningún sistema de creencias. ¿Y cómo ves el futuro por ejemplo, en 3 o 5 años? ¿Ves a todo el mundo como con un asistente de IA dándole siempre la razón y las personas aislándose o el riesgo de aislándose? ¿O eres optimista y ves como una herramienta donde todos vamos a evolucionar muchísimo porque la gente empezará a usarla y va a ser consciente
cada vez más de sus limitaciones. ¿Cómo ves el futuro de la IA con nosotros, por decir un periodo de 3 años? ¿Cómo ves la sociedad en ese periodo? Yo creo que estamos en un punto de una oportunidad enorme para el desarrollo de la conciencia humana. Y me refiero, con oportunidad quiero decir que está el peligro de que no lo hagamos. O sea, nos podemos ir hacia los dos lados. La oportunidad es que existe ese camino también. Entonces, cuando la gente empiece a darse cuenta de que las decisiones que tomamos utilizando la IA pueden estar sesgadas hacia lo que la IA me está diciendo y no decidan que no quieren hacer eso, decidan tomar el poder, decidan hacerlo intrínseco, el poder. Entonces, con esa detección de lo que la IA está haciendo, la gente puede decidir hacia el desarrollo de la conciencia humana. O no se den cuenta y sea más de lo mismo, o sea, es la siguiente religión y todo lo que pueda ocurrir con el abuso del uso de la IA hacia o sea, el desarrollo mental hacia la amplificación de sus propios patrones, sesgos, distorsiones. O sea, están estos dos caminos. Y lo veremos, me imagino que lo veremos con personas cuyas distorsiones se ven amplificadas y los otros que están en paz, porque cuando utilizas la IA y mantienes la alineación con tu propio ser, la consecuencia de eso es paz, es creación desde la ilusión, desde el empoderamiento personal, pero sin ego artificial, o sea, limpio. Eso es lo que se consigue cuando realmente utilizas las herramientas correctamente. Entonces, lo vamos a ver. ¿Y crees realmente que la IA va a cambiar el mundo absolutamente en los próximos pocos años? Eres de esa opinión, ¿verdad? Sí. Sí, se está utilizando ya en todos los trabajos. Aquellos trabajos que la IA lo hace mejor ya están desapareciendo, está influyendo todos los trabajos, entonces ya no podemos escapar de eso porque está afectando a lo que hacemos cada día, más todas las interacciones que se tienen a nivel personal. Sí, no, está cambiando y va a cambiar mucho más, o sea, de aquí no hay vuelta atrás, ya no hay excusas para el desarrollo de la conciencia humana. Y ya la última pregunta, en que no hay excusas para el desarrollo de la conciencia humana, un par de consejos que nos puedas dar para afrontar esta nueva era increíble de cambio que está viniendo con la IA, para abordarlo con un poquito más de garantías de que vamos hacia el camino correcto, que nos puedes recomendar como súper experta. Pues la toma de conciencia desde donde tomamos las decisiones y cómo estamos percibiendo la realidad, para que ocurra ese cambio desde dentro y entonces el exterior sea un reflejo del cambio interior. Pues nada, muchísimas gracias, Teresa. Recomiendo a todo el mundo que siga tus cursos, que los ponemos aquí sobre la pantalla para los que tengan interés en poderlo ver en tu página web y en los propios cursos, que yo tengo muchas ganas también de probarlos, o sea que aprenderemos un montón. Y agradecemos muchísimo tu tiempo y todo tu insight que nos has compartido y bueno, esperamos verte muy pronto por aquí. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguna vez has soñado que te perseguía tu sombra? ¿Que estás volando? ¿Que te encuentras en una presentación y te quedas paralizado? Estos sueños recurrentes pueden tener significados más profundos de lo que imaginas. En nuestro nuevo curso Interpretación de los Sueños, te invitamos a descubrir cómo interpretar estos símbolos y mensajes nocturnos y cómo la psicología moderna explica estos misterios a través de la conexión con el inconsciente. Aprende a comprender tus sueños en televisión consciente con el profesor y terapeuta especializado en sueños, Javier Esteban.